El más creativo en la cancha, el más ingenioso a la hora del festejo, el que más ganó, el que más goles hizo, el que más jugó, el que más coherencia interna tuvo. Sí, Frasquito, el más señalado. Vení, subite, el campeón te lleva a un recorrido inolvidable. El grito, la fiesta, la emoción, el suspenso, el fútbol, la pasión, la pandilla ganadora, todo está aquí, en Primera Plana. Hola, hola, bienvenidos a este programa porque Vélez se encuentra en primera plana, no solo porque obtuvo el torneo clausura en la Argentina, sino por la manera en la cual consiguió el título. Un equipo que combinó buen pie, inteligencia, identidad y productividad. Ya el Fortín había sostenido una estructura interna que le había dado beneficios y además le agregó una buena política de fichajes. En consecuencia, porque había exhibido además un muy buen nivel en el torneo pasado, era gran candidato en el arranque del torneo clausura. Sin embargo, el arranque no fue el esperado. El plantel de Ricardo Gareca solamente sumó un par de empates en los primeros 3 partidos y parecía que la historia se complicaba. Sin embargo, el gol de Ortiz fue plataforma frente a Boca Juniors y el despegue del campeón que empezamos a repasar. La salida del Fortín para enfrentar en Avellaneda al campeón de la Copa Sudamericana. El centro de Cabrera, Silvera y el gol de Parra para el 1-0 del conjunto del Tony Mohamed. Y atención, Velázquez, Batión, adentro, ganaba Independiente frente al candidato Vélez 2-0. Maxi Morales no dejó dudas en el cara a cara con Hilario Navarro. El descuento del equipo de Liniers y la igualdad va a llegar mediante esta jugada. Morales no sale bien Hilario, va a derivar en el Burrito Martínez y el gol de Vélez para configurar el primer empate del plantel de Gareca en el clausura del año 11 con el gol del Burrito Martínez. Pasamos al enfrentamiento con All Boys. Primera gran sorpresa del torneo, golazo del zurdo Grassini, mágico el envío del ex Racing y el 1-0. Martínez y el puente aéreo con Ramírez que empezaba su cuenta goleadora. La celebración del ex Olimpo y Ferrocarril Oeste. Sin embargo, All Boys va a ganarlo. Fabiani se postea, usa su cuerpo y la derecha mágica de Grassini para la victoria del Albo en Liniers. Y luego del empate frente a Argentinos 1-1 llegó el momento del despegue. La plataforma, este cabezazo de Ortiz para la victoria de local frente a Boca 1-0. El despegue contra Boca y a consolidarse frente a River por el pif de Chichi Sola. Una cortesía que tuvo con Santiago Silva, el goleador, y el reemplazante de Carrizo sufría y Vélez festejaba la primera conquista en el Monumental por la presencia del pelado Silva. Sin embargo, River va a empatarlo. Pavone de penal y la cuestión estaba 1 contra 1. Hasta que a falta de 5 minutos, bien por Ricky Álvarez que empezaba a ser desequilibrante, Chichi Sola, no podía el Burrito, tampoco Ramírez, y sí Santiago Silva para el 2-1. Era un partido importantísimo y bueno, River cometió 2 errores y no cometió 2 errores, cometió un error y bueno, hicimos diferencia y después hizo un partido más que jugar bien, medio luchado, pero bueno, lo importante es que ganamos confianza y ganamos un partido contra un rival importante. Si bien no apreté para buscando el error, bueno, hubo error y nos apartamos de la cronología, respetamos el calendario, partido suspendido en su momento por nefastos incidentes, sin público y en cancha de Boca frente a San Lorenzo, el gol de Santiago Silva para el 1-0 y luego llegará Augusto Fernández con la pelota y con el gol para la victoria del equipo de Gareca. Primer tiempo muy parejo, no se sacaron ventaja ambos equipos y en el segundo tiempo yo creo que Vélez manejó mejor la pelota
entonces ahí lo fue a buscar más y bueno, creo que terminó justificando el triunfo. Arrancamos con una victoria frente a Arsenal, hecha con autoridad. El gol de Silva, no pudo Campestrini, ganaba el conjunto local frente al del Viaducto por 1-0. Un poco de suerte en este tanto de Ricky Álvarez. Nervo quiso rechazar, finalmente gol de Ricky, a quien le pega la pelota y termina festejando. Y el tercero será luego de esta acción de Frasquito Morales, Canteros, el arquero Campestrini, Canteros, Silva que la deja correr, el burrito que no perdona y Vélez que le ganó a Arsenal 3-0. Hoy fue un partido que dominamos de principio a fin y que el secreto más allá de las individualidades creo que fue cuidar la pelota siempre, darle valor y que Arsenal cuando la recuperaba, tener siempre gente de Vélez cerca para volver a tomar posición otra vez nosotros. Cansado de viajar por Copa Libertadores y de enhebrar victorias, 5 consecutivas, viajó a Santa Fe para un partido que resultó clave. Gol de Moreno y Fabianesi para Colón, 1-0 y ya en tiempo compensatorio, bien por Ortiz que la baja, aparece Zapata y con chapa de equipo importante, Vélez rescataba un punto de su experiencia en el cementerio de los elefantes. Enfrentaba luego a Quilmes como local. Era amplio favorito frente a un conjunto que empezó allí una remontada que casi lo salva del descenso. Gol de Canteros, imposible para Galíndez, buen salto, buen cabezazo y se daba la lógica. Sin embargo, el cervecero empezó a subir en el partido. Y habrá gol de Caneo tras tomarla de esa manera para establecer el empate 1-1. Insuficiente la primera tapada de Barovero. Hay más de Quilmes. No pudo Canteros, bien por Kalinski, la esperaba Vázquez. Y Vázquez no perdonaba a Barovero. El equipo de Caruso ganaba por 2-1. Y se va a alejar el visitante con esta muy buena corrida de Cauteruccio. Le va a ganar a Seba Domínguez. Se impone, la pasa y Vázquez hace de goleador. Se estiró Barovero, atenuó el remate, pero no evitó la conquista. Y tampoco evitó la caída del equipo local, pese a este centro de Augusto Fernández. La llegada de Agustín Buletich en tiempo de adición. Vélez terminó perdiendo 3-2. Y ya nos instalamos en la 12ª fecha en el Estadio Ciudad de La Plata. Un partido trascendente en el cual Vélez tuvo contundencia. Gol de Augusto Fernández frente a un Estudiantes que a esa altura todavía asomaba con posibilidades de pelear el título y por supuesto era uno de los equipos importantes del torneo. ¡Qué golazo de Morales! Primero por el control de pelota en una cancha realmente complicada y luego por ese remate certero. Tanto como este, el de penal para establecer el 3-0. No era sorpresivo el triunfo, sino la cifra. Y más aún el tanteador de cierre que consiguió de esta manera el mago David Ramírez. 4-0 frente al Pincha, jugando como visitante, una inyección de confianza. Y en la búsqueda del octavo título a nivel local, Vélez sufrió un bajón de tensión. Y allí fue fundamental el criterio y la conducción del Tigre de Ricardo Gareca. Porque el equipo cayó frente a Lanús y esto incorporó a la lucha al conjunto granate. Y luego, pensando ya en la Copa Libertadores y con alternativas dentro de la cancha, cayó frente a Tigre. Fue esencial que Godoy Cruz no aprovechara su chance. No pudo con Gimnasia el equipo del Tomba y luego Vélez le aplicó un mazazo que fue definitivo y que dejó al Fortín en el umbral de otra conquista. Empezamos con esta parte final del camino